Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra área de literatura el día de hoy. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Les saluda Miss Pilar en esta mañana con la sesión número 4. Tema: la insignia, tercer bimestre, quinta unidad. Ya estamos terminando nuestra quinta unidad que se llama Valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida. Muy bien, ahora vamos a dar inicio con la insignia de Julio Ramón Ribeiro. ¿De qué trata esto? El cuento La insignia fue publicado en el libro Cuentos de Circunstancias, cuyo autor es Julio Ramón Ribeiro. El libro Cuentos de Circunstancias muestra la realidad cotidiana de la Lima de la década del 50. Sin embargo, el cuento La insignia es de tipo fantástico. Contexto histórico. Bueno, durante la década del 50 se da una gran migración de los pobladores del campo y las provincias hacia la ciudad capital de Lima. La migración produjo la aparición de personajes marginales como limpiabotas, ambulantes, etc. Ellos hicieron sus casas en los alrededores de Lima. Por ejemplo, acá tenemos al Cerro El Pino en La Victoria, ¿no?, que fue superpoblado por todos aquellos migrantes que vinieron de otros departamentos de nuestro Perú mismo. En la generación del 50 apareció un grupo de escritores exactamente en la década de 1950, ¿no?, como Ribeiro, Congráins, Romualdo, Eilson, Zabaleta y Blanca Valera, ¿no?, entre otros también escritores que aparecieron en esa época. ¿Cuáles son las características de la insignia? Es un cuento de tipo fantástico, ya que nos relata hechos que no tienen una clara explicación. En la insignia se relatan hechos muy confusos que hacen que un hombre común llegue a ser presidente de una organización de la que no sabe para qué existe, ¿no? ¿Cómo empieza el cuento? Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: «Esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo». Era, naturalmente, la insignia que este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla, ¿no? Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. El primer incidente fue en una librería. Librería de viejo, ¿no? Dice: me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales me dijo: «Aquí tenemos libros de Pfeiffer». Yo le quedé mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió: «Pfeiffer estuvo en Pilsen». Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva: «Debe usted saber que lo mataron». Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado del negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Más pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un hombre menudo de faz hepática y angulosa me abordó
intempestivamente y antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que decía: segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigí a la numeración indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban y que, por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente qué versó la conferencia ni de qué se trató, ¿no? Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra con una tiza que extrajo del bolsillo. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, mas en ese momento en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección y al volverme me hizo una seña para que me acercara. «¿Es usted nuevo, verdad?», me interrogó un poco desconfiado. «Sí», respondí, después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta gente. «Tengo poco tiempo». «¿Y quién te introdujo?». Me acordé de la librería con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura cuando él... «¿Quién? ¿Martín?». «Sí, Martín». «Ah, él es un colaborador nuestro». «Yo soy un viejo cliente suyo». «¿Y de qué hablaron?». «Bueno, de Pfeiffer». «¿Y qué le dijo?». «Que había estado en Pilsen». «En verdad yo no lo sabía». «Yo lo sabía». «No», repliqué con la mayor tranquilidad. «¿Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga?». «Eso también me lo dijo». «Ah, fue una cosa espantosa para nosotras». «En efecto», confirmé, «fue una pérdida irreparable». Mantuvimos una charla ambigua y ocasionalmente llena de confidencias imprevistas y de alusiones, ¿no?, superficiales. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. «Tráigame la próxima semana», dijo, «una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38». Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo concedido concurrí con la lista. «¡Admirable!», exclamó. «Trabaja usted con una rapidez ejemplar». Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes de los más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátanos en las puertas de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes que nunca vi publicado, de adiestrar a un menor en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a unas mujeres que generalmente desaparecían sin dejar rastro. De este modo, poco a poco, fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango. «Ha ascendido usted en grado», me dijo el superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve elocución, en la que me referí de términos vagos a nuestra tarea común, no obstante lo cual fui aclamado con estrépito. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa.
No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio y las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque en realidad no encontraba satisfactoria, ¿no? Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo, recuerdo haberlos intrigado cuando un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes postizos, pues me había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome con una energía que ni yo mismo podría explicarme a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relatador, tesorero, adjunto de conferencias, asesor administrativo y conforme me iba asumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto, no sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o en una agrupación de fabricantes de paños. A los 3 años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes. En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones, y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros cofrades, aprendí lenguas foráneas, pronuncié conferencias, inauguré filiales a nuestra agrupación y vi cómo se extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado 10 años, por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en las grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de buequencia. Tengo una renta de $5,000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo lo llame. Y a pesar de todo esto, ahora como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría responderle. A lo más, me limitaría a pintar rayas rojas en la pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se confunda inexorablemente en la cábala. Entonces, ese es todo lo que el cuento de la insignia. Ahora vamos a hacerlo un pequeño resumen animado de cómo es que empezó, ¿no? Él se encuentra en el basural, se encuentra algo que le llamó la atención y al verlo era una insignia de plata, ¿no? Lo guarda al bolsillo y de ahí suceden unos sucesos raros, ¿no? Unos hechos raros. Cuando va a la librería, por ejemplo, el librero le mira muy sospechosamente y luego le habla. Luego cuando va al parque también se encuentra con un hombre que le entrega un sobre, que le entrega una carta con una fecha y una dirección. Él va a esa dirección el martes 4 y ahí se encuentra que había varios también con la misma insignia de plata, ¿no? Ahí también había una persona que estaba hablando en un pizarrón. Él ponía líneas rojas, ¿no? Pintaba rayas rojas en su pizarra. Bueno, después de todos estos sucesos que hace, él comienza, ¿no? Él comienza a trabajar para ahí, él se iba a un sitio, a otro sitio, y luego él termina siendo presidente, usando una toga orlada de púrpura, ¿no? En la que aparecen grandes ceremoniales, dice, ¿no? Y llegó a ser prácticamente millonario, aún no sabiendo de qué se trataba la organización. Y había hecho cantidad de recados, ¿no? Como traer papagayos, poner cáscaras de plátanos a diferentes casas, sin saber cómo, pero él obedecía, ¿no? Él obedecía, sin preguntar tampoco de qué se trataba la organización. Él fue por muchos sitios al año, ¿no? Al año fue por allá, por acá. Y así es como llega a ser presidente, ¿no? Tiene una casa muy lujosa, tiene varios terrenos también, casas en otros sitios y hasta en ese momento no llegó a saber de qué se trataba la organización. Solo él decía, si algún día le preguntaran, él nada más iba a colocar rayas rojas en el pizarrón, ¿no? Bueno, interesante esta lectura en sí.
Vamos ahora aplicando lo aprendido, ¿no? Vamos a completar, dice. Personajes. ¿Cuáles son los personajes de esta lectura según lo que he narrado? Tenemos al dueño de la librería Martín, el jefe del narrador, los sirvientes, la familia del narrador, tenemos extraños que vagabundeaban en la calle también con insignia de plata y el que le entrega la carta, ¿no? Todo esto es los personajes que podemos encontrar dentro de la insignia. Y escenarios tenemos en la librería, tenemos el malecón, basurero, la biblioteca, la plaza y el mismo sitio, la casa, ¿no? donde va a haber la conferencia. ¿Quién es el autor de la insignia? Julio Ramón Ribeiro. ¿A qué libro de cuentos pertenece? Pertenece a Cuentos de Circunstancias. ¿Cuáles son las características? Es un cuento de tipo fantástico. Increíble creer todas estas cosas, que exista una organización y que él no sepa para qué es, ¿no? Relata sucesos confusos. Él dice, bueno, me iba para allá, me iba para acá, pero no sabía ni para qué estaba haciendo eso, ¿no? No tenía clara una explicación cuando le preguntasen, ¿no? ¿Y qué haces? Él pues no podía decir todo eso porque ni él mismo entendía. Llegó a ser presidente sin saber el fin de su organización, ¿no? Retroalimentación. 1. Identifica una de las características del cuento, la insignia. El cuento, sus personajes eran misteriosos, ¿no? 2. ¿Dónde encontró inicialmente el protagonista la insignia? En un basural. 3. ¿Quién le hizo ver nuevamente la insignia? Le hizo ver el dependiente de la lavandería, ¿no? Cuando lo encontró, lo puso al bolsillo y ahí lo dejó. Mandó lavar su ropa y cuando le entregaron, le devolvieron también con la insignia. 4. ¿Cuál fue el primer trabajo insólito que le dieron al protagonista? Pues que busque los números de teléfonos que inicien con 38, ¿no? Y él lo hizo, pero veloz. Trabajando en clase, relaciona las imágenes con los conceptos de acuerdo con la historia, ¿no? La insignia, ¿en dónde lo encontró? Lo encontró en el basurero. ¿Cuál fue uno de sus encargos que le hicieron? Papagayos, ¿no? Buscar y traer papagayos. ¿Y quién era Martín? Martín era la librería, ¿no? En la librería, ahí está. Así lo relacionamos. Completa los casilleros para saber qué debió usar el protagonista para cumplir uno de los encargos que le dieron. ¿Qué le hicieron? Le hicieron poner cáscaras de ¿qué? Cáscaras de plátano en algunas casas lujosas, ¿no? Bueno, casas podríamos decirle de gente pudiente. Ordena las letras de cada entrada para formar los nombres de dos personajes del cuento, Martín y Pfeiffer. Pfeiffer murió, ¿no? Solamente se denota de él el nombre porque en sí no sale el personaje. Resuelve la adivinanza. La manzanita nos dice de oro o de plata, la más brillante, de cobre o de lata, quizá de tela antes, sobre el corazón, prendidas en el pecho. ¿De qué estamos hablando? De la insignia, ¿verdad? Estamos hablando de la insignia. Adivina qué personaje es. Murió en Europa. Se habló de él en una librería. Perteneció a una organización extraña. Su apellido no es castellano, de Pfeiffer, ¿no? Pfeiffer es el que murió. Muy bien, ahora tenemos verificando el aprendizaje. ¿Qué hace el protagonista con la insignia en el momento de encontrarla? La guarda, pues no sabía para qué, lo guardó y ya está. ¿De qué material estaba hecha la insignia? De plata, ¿verdad? Estaba hecho de plata. 3. ¿Por qué el protagonista decide ponerse la insignia? Porque pues le daba categoría, prestigio, le veía bonito, ¿no? Le veía bonito y se lo puso, pues. 4. Fue uno de los encargos que le dieron al protagonista. Bueno, le dieron conseguir una docena de papagayos, ¿no? Aunque él no supo para qué era, pero él consiguió la docena de papagayos. 5. ¿Qué le pasó al protagonista luego de ser miembro de la organización durante un año? Fue ascendido de rango. Fue poco a poco. Es grandioso, ¿no? ¿Cómo es que él llega poco a poco a hacer tantas cosas? ¿Quién era Martín? 6. Martín era el librero. 7. ¿Qué le ocurre al protagonista en una librería de viejos? El librero le habló sobre Pfeiffer, ¿no? Él no sabía de qué, pero ahí le hablan. 8. ¿Quién le habla de Pfeiffer al protagonista por segunda vez? Por segunda vez el que presidía la conferencia, porque por primera vez el de la librería, por segunda vez ya en la conferencia le habló de Pfeiffer. 9. ¿Después de cuántos años asciende de rango el protagonista? Después de
un año asciende de rango. 10. Después de 3 años, ¿qué le pasó al protagonista? Lo enviaron al extranjero, ¿no? Fue de viaje a hacer unos encargos por ahí, también a llevar capacitaciones. Ya él era todo un experto en eso, aunque no sabía de qué se trataba. Muy bien, ahora tú continúa en el desarrollo de tu librito. Luego le tomas foto y me lo envías para su revisión respectiva. Hasta ahí fue nuestro tema del día de hoy, la insignia de Julio Ramón Ribeiro. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.